Muy buenos días de nuevo a todos. Gracias, bienvenidos, bendiciones. Un honor estar compartiendo este camino de regreso a casa juntos. Vamos a seguir leyendo el capítulo 3, la percepción inocente, con San Miguel Libre, maestro dedicado. Y para ello comenzaremos como siempre con nuestra habitual invocación, que empezaremos en unos instantes. Ya está aquí, la vamos a hacer juntos. Gracias, bendiciones, bienvenidos a todos. Todo el amor por compartir. ¿Qué pasó? Estamos aquí. Solamente me veo yo. Únicamente para ser útiles. Hola. Solamente me veo yo, Hilda. Gracias, Santa Yanes, Hola. Santa Mónica Pérez, Santa Sandra, sí. Aquí está San Miguel. Gracias, San Miguel. Bienvenido. Bendiciones. Es que solamente me veía yo. Pues ya estamos juntos los dos, aparentemente. Estamos juntos. En apariencia, en la ilusión, parecemos estar tú y yo aquí. Muy bien, pues punto 5, ¿verdad? Bueno, hacemos la invocación, perdón. Venga, correcto. Estoy aquí únicamente para para ser ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará ahí, conmigo, con nosotros. Haremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Amén. El amor es el camino que recorro con gratitud. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. San Miguel, cuando quieras, epígrafe 5. Más allá de la percepción. 1. Epígrafe 5. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza, y que la percepción que es intrínsecamente injuiciadora comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Amén. Amén. 2. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Ya lo vimos en el punto de las funciones especiales la función especial de los obradores de milagros, los principios especiales de los obradores de milagros. En los principios estaba el segundo principio en la página 30, dentro del punto 5, la función del obrador de milagros, capítulo 2, la separación y la expiación, donde decía: es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Vuelvo a repetir, párrafo 2. Desde que se produjo la separación ha habido una clara confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o necesidad. En este mundo no creamos nada, solo fabricamos. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con este propósito. Fijaos en todos los ilusorios saberes de este mundo, ¿no? Todo es
un montón, un compendio de parcelas, de ámbitos, donde poder inventar, ¿no?, sistemas por los cuales parece que el hombre llega a ser feliz. Que la mente que se identifica con un cuerpo llega a satisfacerse a través de todas esas distintas maneras. Mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aun en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Tercero, el conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. Amén. Amén. 4. La pregunta fundamental que continuamente te haces: no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla, a ti la mente identificada con el ego. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir, porque Dios no crea imágenes. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento, el único orden de realidad que realmente existe. Orden de creación, el único nivel que realmente existe. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Amén. 5. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. 6. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros, porque ¿qué es lo único que podemos pedir ahora? La corrección de nuestra mente. Sana mi mente, Padre, llénala de milagros, puéblala de vida. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Yo quiero perdonar el mundo que me inventé, permitir su deshacimiento y que llene mi mente el mundo real. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Ya somos el todo con el todo. ¡Wow! Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Amén. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Imagen puede entender como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento
y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Precisamente vamos a hacer este sábado a las ilusorias 9 esta idea de los juicios. Vamos a hacer un monográfico sobre ella. ¿Vale? Porque todavía muchos aspectos de la mente no se dan cuenta de que están juzgando cuando dicen qué bonito es esto, hay algo aquí, cosas de ese tipo, ¿verdad? Esto me gusta, me disgusta. Cuando digo, no, quiero esto es lo que quiero, yo, ser individual, personal. ¿Verdad, San Miguel? ¿Verdad? ¿Ha quedado claro lo que hemos leído aquí? La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, organización y reorganización, de sustitución y cambio. Por eso es inestable, porque continuamente está pasando la figura a un primer plano y el fondo se queda en segundo. Y ponemos nuestro foco de atención en otra parte de la proyección y eso pasa a primer plano y lo que antes era una figura destacada ahora pasa a un segundo y se convierte en fondo. ¿Sí? Sí. Esto se entiende, ¿verdad? Queda claro, sí, queda claro. Gracias. Es la percepción. 8. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera. Y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Esta es la idea del holograma. Cuando yo conozco una parte del todo, estoy conociendo al todo mismo. Si te conozco a ti como realmente eres, estoy conociendo a Dios, porque tú eres una parte de Dios y Dios es igual en todas sus inexistentes partes o ilusorias partes. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú, que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a Él. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. 9. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás, mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Amén. Amén. Los milagros de Dios, véase nosotros. Somos tan totales como sus pensamientos, porque somos sus pensamientos. 10. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Por eso primero perdonamos, luego oramos. La oración es el vehículo de los milagros. Recibimos la comunicación de Dios en nuestra mente y luego sanamos dando esos milagros, compartiéndolos, obrándolos. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Quizás un poquito antes, puesto que la percepción, sí, mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación, ni se han entregado a la verdad. Tenemos que tener en cuenta que a veces Jesús está comparando directamente el conocimiento de la percepción, ¿sí? Porque los que perciben, en este caso se refiere a los que perciben con el ego. La percepción se basa en la escasez y los que perciben no han aceptado totalmente la expiación, todavía no han perdonado totalmente ni se han entregado a la verdad.
La percepción se basa en un estado de separación, así como todo aquel que de alguna manera percibe, tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Cuando ya hayamos aceptado completamente la percepción sana, dejaremos de percibir para volver a conocer, ¿verdad? Y estaremos en comunión, comunicación perfecta con Dios. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Capítulo 3, epígrafe 6, los juicios y el problema de la autoridad. 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Amén. Amén. 2. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Amén. Tercero, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres, lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Amén. Amén. 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. ¿Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido control sobre ello? Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Apariencias agradables, pero son solo apariencias. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Esto sería como querer tener los cadáveres de los pensamientos no amorosos en el armario o bajo la cama. Huelen a podrido igualmente. Tendremos esa sensación de inquietud, de zozobra, de inestabilidad, porque estábamos construyendo nuestro mundo de ensoñación sobre pilares que no son estables. Por eso hay que mirar ahí. Cuando te sientas cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada.
Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Muchísimas gracias. 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. Voy a hacer un poquito de hincapié en lo que nos ha dicho Jesús en el párrafo anterior que acabas de leer, San Miguel, con respecto a reírse de otro. Fijaos que el ego quiere que hagamos burla, pongamos en ridículo a Dios, que nos mofemos de Él. ¿Crees que hay algo que te pueda sentar peor cuando crees ser un cuerpo que se rían de lo que consideras valioso? No, ¿verdad? Pues por eso hay que ser completamente respetuoso con todo, ser misericordioso, como estamos leyendo ahora. La justicia es un expediente temporal, párrafo 6, frase 3, o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. 7. Amén. He hablado de distintos síntomas, y a este nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Amén. Amén. Bueno, qué importante esta idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos sacó de la casa del Padre? El creer que nos podíamos rebelar ante su autoridad. Que El problema de la autoridad sería que en mi mente manda el ego, ¿no? Hay un problema de autoridad, cuando realmente yo soy la mente, una con Dios. Estoy en conflicto con la autoridad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dios es el único que tiene la autoridad de decir cómo es la creación. Vamos a poner en el diccionario autoridad. Y nos dice, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y la segunda definición, persona que tiene esa facultad o derecho. Dios nos ha creado perfectos y hemos creído poder competir con Dios en que Él es el autor y que lo que Él ha creado es perfecto y no puede ser mejorado. No nos hemos querido subordinar, supeditar a Dios, estar bajo su gobierno, bajo su mandato, bajo su creación. Nos hemos ilusoriamente creído poder revelar. Eso es lo que pareciera que nos ha sacado de la casa del Padre. Y eso es lo que creemos poder hacer aquí en el sueño. Ese es nuestro problema en realidad. Ese es el origen del mal. Yo me convierto en el ángel de las tinieblas porque me rebelo ante Dios. Creo que le tengo que atacar para escindirme, porque como no es la voluntad de Dios estar separado, la voluntad de Dios es la unidad, pues yo tengo que resquebrajar esa unidad y creer con ello que puedo ser mi propio autor. Por eso ahora vamos a ver que en realidad el problema de autoridad es un problema de autoría. Crees ser tu propio autor, ¿verdad? Párrafo 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría.
Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo por arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta porque sabe que su hijo simplemente se ha dormido. Está soñando. Claro. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla. No como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad creer haber atacado a Dios cuando no es posible. Dios es todopoderoso. ¿Cómo una mota de polvo va a interferir en el universo? No tiene sentido, ¿no? Pues esa mota de polvo, esa insignificante idea a la que le hemos otorgado credibilidad, soy capaz de ser mi propio autor, mi propio creador, parece haber creado un mundo en oposición a Dios. Y eso nos hace infelices, porque para estar aquí hemos tenido que pecar. Es que el origen de este mundo es el pecado, tal como nos lo contamos desde el ego. Has pecado. Y Jesús nos dice, no has pecado, tan solo has estado muy equivocado, creyendo que podías hacerlo. Pero no lo hiciste. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, y por eso lo pone con mayúscula, de Dios. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién me ha creado? Pues yo soy un cuerpo, pues ¿quién me ha creado? Mi cuerpo. Como me identifico con un cuerpo, el autor ahora es el cuerpo. Fijaos en la confusión de niveles. La mente, que es causa, se dice a sí misma que es un cuerpo, que no es más que el efecto de esa manera equivocada de pensar, y ahora el cuerpo es la causa de la mente. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Creo que era el hermano Descartes que decía, pienso, luego existo. Hay menos mal que gracias a que estoy pensando puedo al final deducir que existo, porque lo poníamos hasta en duda, ¿no? ¿Existiré o seré solo un sueño? No, la capacidad de pensar me la ha dado Dios y eso no puede desaparecer. Ahí tuvo la inspiración, ¿no? Se abrió, ¿de verdad existo? Y el Espíritu Santo le dijo, sí, ¿no ves que piensas? Luego existes. Bueno, gracias. 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Amén. Voy a leer un poquito antes porque aquí se ha cortado o no se te ha oído. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Frase 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede, en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esa extraña percepción es el problema de la autoridad. Amén. 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o, de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa será evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan,
ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Repito Amén. la frase 8 que no se ha oído completa. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrá dicho, sé lo que soy, y habrás dicho, sé lo que soy, acepto mi herencia. Muchas gracias. Vamos a por el epígrafe 7, crear en contraposición a fabricar una imagen propia, que es el último de este capítulo 3, la perfección inocente. 1. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Se crea desde Dios, se fabrica desde la idea de la separación, desde la percepción. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Dos sistemas de pensamiento totalmente diferentes, opuestos entre sí. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias, por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Amén. 2. 2. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Amén. Amén. Hay una película aparentemente en cartelera ahora sobre la posesión demoníaca. ¿Sí? ¿Te suena? No, San no Miguel conozco. No, está en cartelera. A ver, eh, el caso, a ver, el caso de William, bueno, Hunter, ¿eh? Espíritu Santo. No me viene ahora, pero está en cartelera. La hemos visto, Santa Julia y yo, y pareciera ser muy interesante cuando vemos una película de este tipo ahora bajo la perspectiva del Curso de Milagros, porque vemos que realmente es el ego. En esta película lo que se basa es en que una hermanita milagrosa se cree que puede confabular con el diablo o con el ego para, digamos, venderle su alma al diablo y hacer, pues en realidad, la voluntad del diablo. Es que ojalá viéramos que esa no es nuestra voluntad. Y claro, ¿a qué te va a llevar el diablo? A matar. Porque el diablo, el ego no nos lleva a otra cosa, a matar. A veces lo manifestamos en el mundo de la forma o no. Pero en esta película lo que se basa es que, digamos que hay varios estudiosos de este tipo de posesiones, ¿no? Que quieren demostrar que, digamos, uno de los protagonistas de la película parece llegar a asesinar a alguien inducido por el diablo. Pero en realidad lo que demuestran es que estaba inducido por el ego.
Lo que pasa es que con una manifestación física tan aspaventosa, ¿no? Que, bueno, pues el ego, si le otorgas todo el poder que el ego quiere que le otorgues, puede hasta manifestar como la forma, hasta trasciende las leyes físicas que el ego mismo ha autoimpuesto. Puede levitar, retorcer las extremidades, ¿no? Una locura. Entonces, cuando se ven estas películas con esta perspectiva ahora, realmente resulta totalmente interesante porque vemos que es venderle nuestra alma al diablo. O sea, realmente cuando nosotros le hacemos caso al ego, le estamos haciendo caso al diablo, porque el diablo no es más que eso. Parece ser un concepto aterrador, pero no tiene ninguna fuerza si no se la damos. Este aspecto de la mente antes no podía ver ese tipo de películas, porque luego tenía ilusorias pesadillas, le otorgaba credibilidad y luego no había quien durmiera por la ilusoria noche, ¿no? Pero ahora veo una película así y me río. Es que es tan divertido ahora todo con... Por eso decimos siempre, qué divertida es la salvación, porque tú ahora ves esta película y dices, wow, de la que me he librado. Muchos hermanitos verán esa película y dirán, ¡qué horror! Y tendrán ilusorias pesadillas y creerán poder ser abducidos, posesiones infernales, egoicas, ¿no? No, no, no. Que no tiene ningún poder si tú no se lo otorgas al ego. Hay que reírse. Una de las maneras más sencillas de perdonar es ¡guau, guau, guau, guau! La que me está contando el ego en esta situación. Reírnos. Y de verdad que aunque al principio parezca ser una risa forzada, luego continúas riéndote y es que te sales natural, ¿verdad, San Miguel? ¿Verdad, cariño? ¿Verdad? Qué bueno. Pues 3. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente todas las creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario nadie la habría podido comer. Lo que Dios dispone no sucede. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro, nos dice Jesús, que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. No iba a plantar un árbol que fuera el del conocimiento ahí y le iba a decir a su hijo, no comas de este, come de cualquier otro, pero de este no. No, no, Dios otorgó el conocimiento libremente. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Iba a crear Dios a un hijo que luego le traicionara. Cría Claro. cuervos que te sacarán los ojos es un dictamen tiránico del ego. ¿Verdad? Pues 4. 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerlas descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en ese punto. Y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedes crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Amén. Amén.
Bueno, pareciera que se ha entrecortado un poquito, pero como la mayoría tiene el libro, pues lo hacemos así. 5. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo, la creencia en la separación, el ángel caído, el príncipe de las tinieblas. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. No eran nada las raíces, que no eran superficiales, profundas, perdón, que son superficiales, hay que arrancarlas. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Yo soy parte de la mente de Dios, estoy incluido en mi Creador. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Y tenemos que tener en cuenta de que aquí Jesús le habla a la mente, en este caso de Santa Helen, pero que es un reflejo de todos nosotros, a la mente identificada con el ego. Cuando nos acercamos a nuestro origen y estamos todavía identificados con el ego, tenemos miedo a desaparecer, miedo a morir, porque nos estamos identificando con lo que no somos. Cuando perdonamos, esto deja de ser así. 6. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida, y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y perfección, son conceptos irreconciliables. Creer que se puede reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes se espera. Amén. Amén. Hasta Picol lo celebra con nosotros, ¿verdad? El pajarito. Picol. Ahí está canturrando. Como nosotros, ¿verdad, San Miguel? Oe, 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 me salvé, me salvé. Oe, 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 me salvé, me salvé. Oe, 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 nos salvamos, nos salvamos. ¡Es un hecho! ¡Woo! La salvación es un hecho, estamos salvados. Festejemos, hermanos. Que Dios nos pille festejando. Será la única manera de que nos pueda despertar. Así es. De locos. Estamos como los locos. Bueno, ya no más. No más. Ya no más. ¿Qué haces esta tarde? Bueno, pues Espíritu Santo, hoy es martes. Pareciera que tenemos las notas a las 8. Ah, verdad, la nota, verdad, estaré a las 8. Vale. ¿Verdad? Ahí está. Bueno. Y bueno, tengo algo de organización de la ilusoria casa, cositas que hacer en la casa y con algún hermanito también que hemos quedado, ¿vale? Bueno, nos vemos luego, ¿vale? Claro que sí. Todo gracias a todos, bendiciones. Para todos. Gracias. Ya está, hasta luego. Besos. Bendiciones. Los amamos.